Pues muchísimas gracias a la Fundación, muchísimas gracias porque pasamos al inglés. Gracias por todo. La verdad es que desde que el principio del 2000, la Fundación me permitió explorar este asunto, el asunto que vamos a ver hoy. Llevo desde entonces agradeciéndole a la Fundación. Cada vez que vengo a España me gusta compartir lo que he aprendido acerca de cómo aprovechar la tecnología. Estamos ahora mismo involucrados en una serie de proyectos. No voy a dar más detalles porque, como ha dicho Vicente, mi currículum está a su disposición en línea. Pero vamos a ver lo que vamos a hacer ahora, a corto. Hemos empezado a aprovechar algo de lo que yo explico en mis cursos en el MIT, cómo utilizarlo en el mundo. Hubo un piloto a principios de la semana aquí en este mismo aula. Y pensábamos a futuro poder traer a España todas las cosas que he aprendido en relación con cómo permitir que el mundo aproveche la tecnología. Estamos verdaderamente asomándonos a la siguiente tecnología. Gracias a la Fundación y a su apoyo podremos traer a España información que le permita colocarse en el futuro. Esa es la esperanza. Y estamos haciéndolo como yo lo haría en cualquiera de mis sesiones. Vamos a transformar esta aula en un aula del MIT. Así que voy a pedir a todo el mundo que abra las mentes. Por favor, abrimos las mentes y voy a hacer lo que hago con mis alumnos. Una persona que se encarga de la tecnología, aprovechar esta tecnología desde un punto de vista que es muy distinto al que ellos piensan es la innovación. Y vamos a conversar durante unos minutos acerca de esto. Voy, desde luego, a aprovechar los conocimientos del almirante Selby, cómo se aporta algo al mundo con la tecnología. Confiamos en que haya muchas preguntas. A nosotros, entonces, lo que nos corresponde es permitir que todo el mundo formule preguntas. Así que ahora y durante los próximos minutos, por favor, todo el mundo somos alumnos del MIT y esto es lo que hacemos en el aula. Y habrá un examen al final, además. Bien. Pues vamos a empezar preguntándole a Lorin si podría hablar un poco acerca de su pasado, cuál es la trayectoria. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Rafael del Pino. La verdad es que Vicente ha sido un anfitrión extraordinario. Me honran ustedes invitándome aquí. Es la primera vez que vengo a Madrid, que me parece una ciudad preciosa. La verdad es que tengo que volver para permanecer más tiempo. Pero bueno, mi vida. A ver, esto es curioso, ¿no? Pero hace media hora me llamaron y era un hombre, un señor, que cuando yo estaba en secundaria era la persona que a mí me permitió conocer lo que son las fuerzas submarinas. Hace muchos años él quiso hablar conmigo acerca de la carrera que yo iba a seguir. Es fantástico, ¿no? La verdad es que es emocionante. Yo crecí, tengo casi 62 años. Así que a mí lo que más me gustaba era el espacio. Todos los lanzamientos, todos los cohetes, todo lo vi. Yo vi a Neil Armstrong, a Buzz Aldrin, la Luna. Me parece que tenía 5 añitos más o menos. Y eso me marcó. Bueno, recuerdo algunas otras cosas anteriores, pero eso fue algo que verdaderamente me marcó como niño. Y recuerdo nítidamente... Recuerdo pensar, yo de mayor quiero ser astronauta. Ese era mi sueño. Yo quería ser astronauta. Bueno, llega la secundaria, estaba yo ahí sentado y estaba en la última fila y poco a poco iba adelantándome. Y el profesor me dijo, ¿pero tú ves bien? Y no veía bien, por eso me acercaba a la pizarra. En ese momento no había cirugía y si no tenías visión perfecta no podías ser astronauta. Las cosas ahora han cambiado, hay especialistas y demás, pero en ese momento así eran las cosas. En ese momento supe que no iba a poder ser astronauta y pensé, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo tenía como 15 años. Tenía tiempo para pensar en qué iba a hacer con mi vida. Pero bueno, al cabo de un tiempo, pues estaba yo no sé, fui a casa de un amigo en Virginia, que está cerquita de Washington, la capital, y estaba ahí con el padre de mi amigo, y él, no sé por qué, pero empezó a
explicar que él había trabajado en un submarino, en la Armada, y explicó lo que era vivir en un submarino, el USS Stonewall Jackson. Él habló de la tecnología, de las aventuras, de los conocimientos, de los marineros, y algo me pasó, en ese momento algo me pasó y supe que eso era lo que yo quería hacer. Y de ahí en adelante, yo la verdad es que era un alumno privilegiado, saqué las mejores notas. La verdad es que yo sabía que para llegar a la Armada, para llegar a esto, tenía que ser el mejor de los mejores. Eso era un motor, eso era lo que me impulsó. Estudié ingeniería nuclear en la Universidad de Virginia porque sabía cuál era mi sueño. En ese momento me formaban y acabé, bueno, abajo, por supuesto, y llegué a la Armada. Y ahí me encontraba yo. Y 37 años, como empezando como alférez de navío, pero 30 y pico años. Y yo lo único que puedo decir es que mi sueño se hizo realidad. No mi sueño de 5 años, sino mi sueño después de conocer al señor Fletcher, que me inspiró. Así que me llama hoy y pensé, vaya casualidad, qué fantástico. En fin, ahí estuve, he llegado a ser capitán de un submarino de Pearl Harbor, de Hawái. Bueno, yo quería ir a Hawái, quería ir a misiones al Pacífico Occidental y todo eso lo cumplí. En el 2007 dejé el mando, volví a la zona de Washington, trabajé en el Pentágono durante unos años haciendo todo lo que había que hacer, los requisitos, los llamamos, que necesita la Armada para el futuro. Y entonces, bueno, pues me convertí en un gestor de programas y me encargué de lo que son compras, desde un submarino, un torpedo, un sistema de radares, todo. Bueno, llegué a almirante. Todos los centros de investigación son los llamados warfare o de guerra, pero son centros de investigación a la cabeza de 30.000 personas, encargándome de todo lo que necesita un submarino. En un submarino nuclear hay miles de sistemas, de componentes, y cada sistema, todo, el aire de alta presión, la ventilación, la fontanería. Hay una persona en la Armada, es el experto. Esta persona lo sabe todo acerca del sistema. Están trabajando en estos centros de investigación, los centros de warfare, de guerra. Y comprendí que había muchas tecnologías que veían que había dificultades. Lo fantástico era entonces y ahora era superar, adaptar, para que esta tecnología nos permitiera ser aún mejores. Y sigue siendo así en muchas partes en Estados Unidos. En Estados Unidos, por supuesto, que hay mucha tecnología y hay muchos sistemas que se oponen al cambio. Y esto es de lo que vamos a hablar esta noche. En fin, pasé de este trabajo en investigación y me convertí en el ingeniero jefe, encargado de diseñar todos los navíos submarinos, todos los sistemas armamentísticos. Yo firmo, de hecho, lo que llamamos el specification. Es un diseño del Columbia, un tipo de submarino que se está construyendo ahora mismo en Connecticut. Ese submarino va a sustituir a los tipo o clase Ohio, que son los que llevan los misiles, que son, bueno, la disuasión, ¿no? Si Rusia o China o quien sea nos quiere atacar. Y entonces, bueno, pues eso es la disuasión desde los años 1960. Eso lo hice durante 4 años y llegué al más reciente de mis trabajos como jefe de investigación. Yo estaba al mando de este gabinete y ahí conozco los conocimientos, valga la redundancia, las novedades científicas y tecnológicas. Yo despliego aproximadamente 10.000 millones de dólares en estos 3 años. 3 rúbricas: inteligencia artificial, sensores avanzados y robótica. Esas son las rúbricas. Y si pensamos en el mundo en el que vivimos, vemos cómo convergen esas 3 áreas y esto está transformando al mundo. El automóvil, por ejemplo, yo llevo un Tesla y el Tesla me lleva. O sea, yo toco el volante, pero el coche conduce y cada día
conduce un poquito mejor. Bueno, pues esta convergencia se da en todos los sectores del sector industrial y de lo militar. ¿Qué está pasando en Ucrania? Desde hace años, yo creo que todo el mundo está siguiendo Ucrania, quizás más en Europa, ¿no? Los sistemas avanzados autónomos están transformando el campo de batalla y esto es algo que... ¿Tengo tiempo? Sí, tengo tiempo. Esto es algo que cuando yo estaba al mando de investigación, pues yo miré a mi alrededor y dije, a ver, a mí me encantan estos fantásticos navíos, me parecen fantásticos, pero la verdad es que cuestan miles de millones de dólares. Un portaaviones, 13.000 millones. Un Nimitz, 5.000 millones. No nos lo podemos permitir. Es demasiado caro comprar todo lo que al parecer necesitamos. Es que no hay dinero. Así que yo empecé a pensar, necesitamos algo para estar listos para enfrentarnos a la realidad. Si no podemos permitir eso, ¿qué tenemos como plan B? ¿No? Esta estrategia para cubrirnos las espaldas. Bueno, pues yo empecé a hablar en público acerca de esta realidad y, bueno, se me ocurrió el pequeño, ágil y muchos sistemas y sensores más pequeños que por eso son más económicos, menos complejos. Puedes comprar miles, a lo mejor decenas de ellos. Evidentemente, eso es importante. Ágiles, ágil. Ágil no es físico, aunque está muy bien la agilidad física. Es más bien adaptabilidad. ¿Hasta qué punto, hasta qué rápidamente podemos cambiar ese diseño? ¿Hasta qué punto podemos hacer que se vea distinto, que tenga otro patrón de radiofrecuencia, ¿no? De forma tal que las series... Bueno, el adversario va a tener dudas acerca de lo que le viene y así consigues, en el mundo del negocio o en el mundo de la guerra, consigues sorprender al adversario. Eso lo comenté en otoño del 21 y en invierno del 22, ¿qué pasó? Rusia-Ucrania, ¿no? El mundo de la guerra, lo que comentaba antes, el mundo de la guerra se plasma. Ucrania, un país básicamente sin armada, pudo conseguir el éxito ante Rusia con los drones y con sus navíos autónomos. La verdad es que valida completamente lo que ella decía, porque francamente cuando yo hablo de mi visión, muchas personas dicen, pero por favor, esto no puede pasar. ¿Cómo vas a poder acabar con un barco de guerra con un dron? Pues resulta que sí, sí se puede. Y entonces intento pensar en cómo hacer las cosas más rápidamente. Vi estos sistemas autónomos, estos sensores, y supe tenemos que ir más rápido. Y así decidí abandonar la Armada, porque pensé, bueno, yo podría quedarme y pelear o salir y hablar en público abiertamente como lo estoy haciendo y trabajar con empresas, con las de Luis y algunas otras cuantas, para ver cómo avanzar más rápidamente. Y eso es lo que yo creo que deberíamos de comentar ahora. Estupendo, claro que sí. Desde luego que hay muchas ideas muy interesantes ahí. Y algo interesante, si pensamos en el momento que se vive en Europa. Europa se despierta ante la necesidad de hacer algo con su defensa y hacerlo, además, de manera que encaje con los principios de la Unión Europea y que también encaje con cómo investigamos nosotros. Estados Unidos utiliza sus fuerzas militares desde hace más de 60 años para adelantar a todos, ¿no? Cuando pensamos en la tecnología. ¿Por qué no nos explica un poco? Y esto, por cierto, entra en el examen. Esto es para examen. ¿Qué es lo que hace esta Oficina de Recursos Navales? Después de la Segunda Guerra Mundial, contesto, después de la Segunda Guerra Mundial se reconoció que la ciencia llevada a cabo por Bush, que fue a hablar con el presidente Roosevelt y le dijo, señor presidente, Estados Unidos necesita estudiar las tecnologías avanzadas que vayan a poder cambiar la forma en la que se lleva a cabo la guerra para conseguir mejores resultados. El resultado, radar, sonar, comunicaciones avanzadas, en fin, muchas novedades, porque un grupo de científicos que formaban parte de la organización trabajaron muy estrechamente con los militares, comprendiendo lo que hacía falta, pero trabajaban también con universidades, con académicos, con centros de investigación nacionales e internacionales. Hallaron las tecnologías y las aprovecharon
con fines militares. Y esto, con nuestra capacidad industrial, es lo que nos permitió ser vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, muchas personas quisieron aparcarlo todo, pero Vannevar Bush habló con el presidente Truman, ahora, porque Roosevelt había fallecido, y le explicó: Estados Unidos tiene que seguir, el gobierno tiene que seguir financiando estas actividades, porque solamente el gobierno va a mirar tanto hacia el futuro sin buscar un retorno inmediato. Estamos pensando en un retorno que quizás sea a décadas vistas. Pudo convencer al presidente, y ahora mismo lo que llamamos la Fundación de Ciencia Nacional, bueno, hubo muchas peleas internas y llega la Armada y explica: nosotros tenemos una organización que sería buena, que es el Office of Naval Research, la Oficina de Investigación Naval. El presidente Truman firmó la ley necesaria y así se consigue la primera organización después de la Segunda Guerra Mundial que se centra en ciencia e investigación y que sigue existiendo ahora. Investigación básica, es decir, un laboratorio a nivel universitario, algo que a un científico le parezca pertinente. Eso hasta llegar a prototipos muy sofisticados para demostrar a un marine o a un marinero de que esto le va a permitir ganar en una posible guerra. Esto es excepcional. E incluso ahora sigue siendo excepcional. Lo era y lo es. Pero sigue existiendo desde el 46, que es cuando se establece, y establece el vínculo entre el gobierno, la industria y el mundo académico. Son tres patas esenciales para la solidez de Estados Unidos y así consigue efectivamente Estados Unidos estar a la cabeza de este tipo de investigación. Bien, volvemos un poquito al mundo académico. Vivimos en un tiempo en el que por defecto pensamos: tengo una idea, vamos a ver si me financian. Yo lo que les digo a mis alumnos es: busca en otro sitio, porque siempre va a haber alguien que tenga una necesidad estratégica o que quiera cambiar el mundo de alguna manera, que además está dispuesto a colocar el dinero porque le parece importante, y eso va a ser un socio mejor, ¿verdad? Así que yo busco, y les digo así a mis alumnos: busco socios, no busco dinero. ¿Cómo puede explicarlo? ¿Por qué es un socio de este tipo? Cuando yo estaba allí eran aproximadamente 600 millones de dólares al año que yo podía donar a centros de investigación, a universidades en Estados Unidos básicamente, aunque también a nivel internacional, para investigación básica, muy básica. A lo mejor no se le conoce aplicación militar, pero yo contaba con unos 400 doctores que conocían en detalle, por ejemplo, fabricación avanzada, fotónica, ingenierías, fotonomía, profundos conocimientos. Y ellos podían efectivamente, sin mí, podían utilizar el dinero, donar dinero a universidades en los campos que a ellos les parecieran importantes. ¿Por qué? Pues porque son expertos en sus respectivos campos, en los campos de investigación desde hacía décadas, o sea que tenían estos conocimientos profundos. A ver, yo sí estudié, pero soy inteligente, pero esta gente es lista, pero de verdad. Yo no les digo lo que tienen que hacer con él, ni lo que van a hacer con el dinero. A veces les preguntaba: ¿qué piensas hacer? Pero eran autónomos, podían invertir en el campo que quisieran. Por supuesto que había un seguimiento, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con los fondos? ¿Qué pasaba con la investigación? Y cuando veían algo pertinente pasaban al siguiente nivel, que son tecnologías aplicadas. Así que más investigación, pero centrándose además en una misión, en una aplicación práctica a título militar. Y si esto seguía funcionando, pues al siguiente nivel, que era demostración de tecnología. O sea, ya empiezas a plantear prototipos, algo que puedes enseñar a alguien que lo va a necesitar. Y esto es interesante porque la mayoría de las organizaciones, incluso ahora en Estados Unidos, pues dividen, o sea, están quienes llevan a cabo
la investigación básica y luego se la pasan a otra cuando llega el momento de desarrollar el prototipo. Va bien, pero yo creo que en la ONR lo hacemos mejor, porque hay una sola organización. Con un directivo, un dirigente. La tecnología avanza de lo básico a lo aplicado, a la demostración, al prototipo. En las otras organizaciones, pues tienes que saltar la valla, ¿no? Convencer al otro. Pero yo no, eso no. Está todo en una única organización. Y por eso yo creo que ONR ha conseguido este éxito, si comparamos con otras entidades, incluso en Estados Unidos. Y eso funciona muy bien. Pero esa autonomía, que los científicos puedan decidir lo que quieren hacer, es importantísimo. Porque ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a poner en tela de juicio lo que dice un experto en fotónica? No lo sé. Yo no puedo decir mucho, ¿verdad? No puedo poner en tela de juicio lo que dice el experto acerca de sus actividades. Porque si yo hiciera eso, pues seguro que no hubiera elegido lo correcto. Tengo que decir que hemos conseguido mucho éxito. Y esta organización es una que plantea prototipos. A lo mejor ahora algo de este dinero se lo encomendarían a la industria, empresas pequeñas o grandes, laboratorios. Y entonces ahí vemos cómo se unen estas tres patas. Parte del dinero llega al sector industrial para desarrollar los prototipos. Y esto es muy importante porque empiezan otras personas a pensar qué se puede hacer con ello. Y a veces a estas empresas les gustaban las ideas y podían dedicar parte de sus propios fondos para avanzar aún más, porque había algo que quizás les parecía pertinente. Así que son distintas mentes, distintas fuentes de tecnología, y las tecnologías avanzan cada vez más rápidamente. Y esto es importantísimo. Esto tiene su incidencia. A mí me encanta esta explicación y quisiera algún detalle más, porque este modelo, las agencias, ¿no?, financian la investigación de forma muy distinta a cómo se percibe desde fuera. O sea que hemos oído la descripción de una entidad que invierte, dedica fondos para que se puedan aprovechar las aplicaciones. Tampoco se está hablando en los términos típicos financieros. Esto lo sabemos, pero a veces es difícil verlo a la primera. El gobierno de Estados Unidos es el primer inversor en este sentido, ¿verdad? En el sector de las inversiones, que se ha hecho mucho en Europa, pero es al final, ¿no?, cuando el producto claramente va a conseguir el objetivo. Lo que yo creo que nos está diciendo es que en los años 40, cuando Estados Unidos se despertó, por así decirlo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comprendieron que necesitaban muchas realidades, se planteó: vamos a invertir en personas, en talento, en investigación, y vamos a conseguir que los militares participen en ello. Esto es sorprendente. Mi respuesta aquí sería que estos 600.000 millones al año que van a universidades es que tienes alumnos que son doctorandos y sus profesores, que son doctores, que montan empresas, que establecen empresas. En algunos países del mundo esto no se puede ni plantear. Nosotros queremos estos porque ellos tienen estos conocimientos tan expertos. Muchos de ellos efectivamente establecen una empresa y ahí vuelve Washington ayudando, ¿no?, aprovechando el producto. Y cuando yo pienso en el dinero que yo he conseguido invertir, mi gente, mi dinero, pues ese dinero, no sé, al cabo de unos años, pues ya se empieza a ver cómo esas empresas consiguen sus objetivos. En los últimos 5 años hemos visto cómo se han ido desarrollando. Está empezando, pero está aquí. Y así conseguimos que arranque. En nuestro caso, solamente el gobierno puede permitirse financiar una investigación que no arroja un resultado pasado mañana. Estamos hablando de
5, 8, 10 años, más allá de 10 años, ni siquiera desde Washington van a estar interesados, porque van a decir es que no hay retorno para esta inversión. Yo creo que esto es importantísimo. Tengo una pregunta más. A ver, ONR y la Armada básicamente funcionan en todas partes, ¿no? Sí, sí, en todas partes. Desde abajo hasta arriba, desde el fondo del mar hasta el espacio exterior. Tenemos pilotos que están estudiando el lecho del mar, o sea que de abajo arriba. La organización entonces forma parte, esta organización, el centro ONR, básicamente lleva a cabo la investigación en todos los campos, desde ciencias materiales, nanofísica, física, mecánica cuántica, todo. Así que hasta cierto punto sois tan importantes como el MIT, ¿no? Pero permites que el dinero fluya, ¿no? En distintas empresas, en laboratorios universitarios, ¿no? Con ese proceso y con ese objetivo en mente. Así que cambiamos entonces de idea. Conozco esta anécdota y quería preguntar al respecto, pero creo que el mayor desafío que veo es que dices, bueno, acabo de pagar por este documento y el documento está bien hecho, es una buena investigación básica, pero ¿ahora qué? Y sé que en sus esfuerzos de hacer frente a esto, hay una cosa que quiero que comparta con la audiencia y es cuando fue usted a personas de empresas de alta tecnología y les enseñó la complejidad de su trabajo. ¿Lo puede compartir con los demás? Sí. Antes de irme de la Armada, invité a algunas personas de alto perfil, no voy a dar nombres, gente técnica, digamos, para que se montase conmigo en un submarino para enseñarles la tecnología que tiene la Marina en sus submarinos. No voy a decir quiénes son. Uno de ellos tiene su propio jet privado, etcétera. Pero bueno, yo fui a recogerles. Llegaron en sus jets y los llevé a Pearl Harbor. Y nos metimos en un pequeño barco que nos llevó a un submarino que estaba ahí en medio de la bahía esperándonos. Todos salimos en el submarino, vamos debajo a las cubiertas de abajo y estaban ahí los oficiales y bueno, había ahí una sala de mandos que era realmente muy pequeña, como este escenario. Y le dimos un tour del submarino, le enseñamos la tecnología y una de estas personas no durmió porque estaba tan sorprendido de la tecnología que teníamos en el submarino que no pudo ni dormir. Y tuvimos unas conversaciones de lo más interesantes. Y esta persona, bueno, es experto en inteligencia artificial y todo tipo de tecnologías, pero me dijo, ¿sabes qué? Estoy sorprendidísimo, estoy anonadado, porque vuestra tecnología es magnífica, pero vuestra gente, el personal, es la gente más increíble con la que he hablado en mi vida. La tecnología genial, pero las personas mejor aún. Y claro, es que en este mundo donde todo es, bueno, ordenadores avanzados y tecnología de inteligencia artificial, realmente es al revés. La tecnología está ahí para apoyar al ser humano y no a la inversa. Y hay gente que está preocupada por eso, pero no, las personas son las que están ahí para que la tecnología les sirva. A mí no me preocupa tanto la inteligencia artificial, pero el mensaje sí me preocupa, porque la gente realmente no entiende qué tenemos que hacer con la tecnología, porque la tecnología está para servir al ser humano y tiene que encontrar formas de ayudar en el pensamiento y el trabajo de los humanos, porque ¿cuánto tiempo dedicamos al teléfono? Mis hijos, desde luego, le dedican demasiado tiempo al teléfono. Y hay cosas que la inteligencia artificial puede hacer para ayudar y a llegar a lo que estás buscando inmediatamente en tu teléfono y no tener que dedicarle tanto tiempo. Para eso sirve, para la educación,
para encontrar formas de arreglar cosas como la hambruna, las sequías, para ayudar a la humanidad, no para sustituirla. Y esta es la lección que se llevaron. Y estuvieron ahí en contacto con lo que estaban haciendo estas herramientas. Les encantó la tecnología a estos expertos, pero dijeron, no, pero es que las personas que tienes aquí son sorprendentes. Bien, hace 2 años vimos aquí una charla, entre otras cosas, sobre inteligencia artificial. Y yo le doy este mensaje a las personas. Sigo haciéndolo y nadie me cree. Y es que después de 70 años de inteligencia artificial, cada vez que se ha diseñado para sustituir un humano, esa empresa que ha hecho eso ha fracasado. No, la inteligencia artificial está ahí para que los humanos puedan dedicarse a otra cosa, no para sustituirles. Y sí. El otro día me contaron una historia durante una cena. Hay un libro que se llama La Segunda Era de las Máquinas, de 2 personas de MIT. Y en el libro hay un gráfico que me gusta muchísimo y dice, hay que pensar en la historia de la humanidad, la revolución agricultural. Desde ese momento hasta la revolución industrial, la población humana permaneció bastante plana y no creció demasiado, pero en el momento en que se inventó el motor de vapor, algo sorprendente sucedió. Y tienen un gráfico donde se ve la población que aumenta de forma sorprendente, además del índice de desarrollo social. También se disparó. ¿Y qué es lo que significa ese índice? Bueno, que antes de la revolución industrial, gran parte de nuestra vida se dedicaba a trabajar en el campo, porque ¿cómo se sobrevivía? Pues cultivabas tus comida y tenías animales que había que cuidar para comer y dedicabas pues el día a la agricultura, la ganadería para poder comer. Y se hacía desde que salía el sol hasta que se ponía el sol todos los días. Y como resultado de ello, no tenías un recurso muy importante que es espacio, porque estabas todo el día trabajando, se ponía el sol, estabas ahí con algunas velas, te daba la posibilidad de cenar y punto, y a la cama. Así que tu capacidad para hacer otras cosas era nula. Pero en el momento que hubo la revolución industrial, ese índice aumentó porque había máquinas que hacían el trabajo de los seres humanos y de repente las personas tenían tiempo. Y ya surgieron muchísimos inventos, por ejemplo, desde las neveras, la electricidad, los trenes, las locomotoras, los aviones, los submarinos nucleares, porque la gente ya tenía tiempo para pensar e inventar. Pero estamos llegando al final de esa curva. ¿Y cómo lo veo yo? Yo no sé qué hacéis vosotros, pero a mí al final de la semana estoy como demasiado cargado mentalmente. Tengo que descansar. Y mañana voy a volver de este viaje y voy a tener que contestar a cientos de correos electrónicos que no he podido contestar por estar aquí. Pero al final de la semana estás agotado y ya queda muy poco espacio para pensar. Creo que estamos al final de esa curva y creo que si la inteligencia artificial se adopta bien, tiene la capacidad y la posibilidad de hacer lo que hizo el motor de vapor, que es aliviarnos de trabajo físico para poder hacer más trabajo mental. Y en este caso tenemos una tecnología que puede descargar parte de ese trabajo repetitivo, tedioso, que la inteligencia artificial lo puede hacer mucho mejor que nosotros y devolvernos el tiempo para analizar lo que estamos haciendo y también lo que está haciendo la IA.
pensar en lo que está pasando hoy con las redes sociales y lo polarizados que estamos. Es porque no tenemos tiempo para pensar lo que nos cuentan, no tenemos tiempo para pensar, para analizar los mensajes que nos llegan. Y como resultado hay mucha polarización en el planeta, desde luego lo hay en Estados Unidos y aquí también, y en todas partes. Y yo creo que la inteligencia artificial puede eliminar parte de esa carga y ya nos da tiempo de pensar una vez más, de analizar lo que nos están contando, los mensajes que nos están enviando, analizarlo de forma crítica. Claro, también puede salir mal y hemos visto eso en las últimas décadas con el ciberdelito. Eso va a suceder, desgraciadamente. La tecnología siempre va más rápidamente que la regulación y la política. Siempre va a haber un malo que va a intentar aprovechar para su propio provecho esa tecnología. Hasta que las normativas, la regulación, las leyes se pongan al día para evitar que eso suceda. Bien, nos quedan unos 5 minutos antes del turno de preguntas y quería terminar con 2 temas muy brevemente, volviendo a la idea de la transición tecnológica, en la que tú mismo has podido observar en tu vida. Cosas que son paralelas a lo que están haciendo en ONR. ¿Con qué regularidad crees que esas tecnologías que has visto que han llegado a utilizarse en una flota o en una empresa o para la humanidad o para la sociedad, con qué frecuencia se produce eso? No tengo la respuesta. Bueno, vamos a ver. Es baja, pocas veces. No tienes que adivinar. No, es que no tengo la cifra, pero es pocas veces sucede esto. Sí, hay unas cosas magníficas que puede hacer la oficina, la ONR, pero luego es difícil aplicar eso en portaaviones o en submarinos o en programas existentes porque hay una resistencia, pero no solamente en la Marina, en cualquier organización que es grande y burocrática. Una vez que estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera concreta como construir un coche o un avión, es muy difícil cambiarlo. Dicen, si funciona bien, ¿para qué lo vamos a cambiar? El cambio es difícil, sobre todo cuando la gente cuenta el dinero y dice, es que va a costar mucho, ¿por qué hacerlo? Ya tenemos un buen retorno de la inversión que ya hemos hecho, ¿para qué cambiar y gastar más? Así que muy de vez en cuando se utiliza y es un problema, sobre todo cuando las normas cambian. Cuando estábamos 50 años por delante de todo el mundo no importaba, pero ya no estamos por delante de todo el mundo. En submarinos, China nos adelanta, con lo cual ya no tenemos el lujo del tiempo. Y creo que necesitamos nuevas formas de hacer esa tecnología más rápidamente. Y esto se remonta a lo que está haciendo Luis, porque gran parte de la investigación da como resultado un documento, a lo mejor una patente en algún sitio, pero básicamente un documento, y acaba en la estantería o en el cajón, ¿verdad? Así que es como una biblioteca con todos estos documentos. Claro, es virtual, no es un sitio real, pero hay miles de ejemplos de este tipo, por lo menos en Estados Unidos, de el Instituto de Salud, bueno, de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Aéreas, etcétera. Tienes que demostrar que funciona. Sí funciona, y lo sabes, pero no llega a aplicarse en un programa porque hay resistencia. Y si definimos una forma de encontrarle otro propósito, creo que tenemos ahí un tesoro de oportunidades. Simplemente necesitamos un método que sepa recombinar esas diferentes tecnologías y convertirlas en algo nuevo. Es innovación. Si pensamos en este ejemplo, por ejemplo, antes del 2007, casi todo el mundo tenía un teléfono digital. Un teléfono, ¿no? Un móvil de Nokia, un Android, lo que fuera. Tenías un teléfono móvil,
A lo mejor tenías GPS en el coche, Garmin o TomTom. A lo mejor tenías una cámara digital. O ¿recordáis el Palm Pilot? Era un dispositivo digital que era como un calendario. Podías escribir un poquito, pero muy mal. Pero en fin, ¿qué más había? Había muchos de estos productos de electrónica y había un Walkman de Sony o una P3. Todos estos dispositivos, todos estaban muy bien, ¿verdad? Pero es que tenías 5 cosas que tenías que llevar contigo, no tenía sentido. ¿Y qué hizo Steve Jobs? Los combinó todos. Todo eso lo combinó en un solo teléfono. Eso es revolucionario. Y hay muchos ejemplos como este. Creo que si encontramos una forma de empaquetar esa metodología, hay cientos de miles de cosas que podríamos resolver. Y ahí es donde Luis está trabajando y él está de acuerdo conmigo. Hay muchas oportunidades ahí. Para terminar esta parte, para abrir el turno de preguntas, voy a resumir brevemente lo que he escuchado hoy. Y le voy a dar la vuelta, porque esa es mi tarea hoy aquí. He oído que hay cantidades de tecnologías de ciencia avanzada que están esperando a que alguien las aúne, las junte y haga algo útil con ellas. Y en vez de ir a por más investigaciones, se está haciendo más inversión en las fuerzas militares. Y podemos construir una industria muy, muy fuerte, por ejemplo, la del iPhone y todo lo que tenemos hoy en día, haciendo algo poco esperado, que es tomar el poder militar para explorar lo desconocido con la ciencia y la tecnología. Y acabas de describir, y tú esto me lo has enseñado tú, y es que la intención del comandante cuando eres un científico, lo que haces con tus comandantes, les das la posibilidad, sabiendo que en algún momento la sociedad se pondrá al día y habrá capital que se invierta en esas tecnologías. Claro, no es exactamente igual, pero la pregunta sería, ¿cómo hacemos que los nuevos esfuerzos que se están haciendo en el mundo de la defensa vayan en la dirección de una mejor sociedad, más riqueza, una mejor sociedad, en vez de luchar los unos contra los otros y destruir buques de guerra que son tan caros de construir?